Saludos amigos, tengo el gusto de presentarle a mi compañero y amigo de la vieja guardia, don Luis Enrique Muñoz, una persona Muñoz Mejía. Muñoz Mejía, qué maravilla. Don Luis Enrique, ¿usted en qué fecha entró al ferrocarril? Yo entré en el año 44. ¿A dónde entró? No me acuerdo el mes. No se preocupe. ¿Y a qué lugar entró? ¿A hacer qué? A la cuadrilla de aseo, ¿En dónde? en la estación de Medellín. Que nos tocaba hacerle el aseo a los vagones del tren de Caldas, Medellín y de Medellín a Barbosa. Había que hacer los carros, había que limpiar los troques y todo eso nos tocó. Y yo era muy amigo, a mí me estimaba mucho el doctor Isaías Cuartas. ¿Usted lo conoció? Sí, Isaías Cuartas. claro. Después vino Mercado. Orlando Mercado. Eh, Entonces usted estuvo en la cuadrilla del aseo en la estación de Medellín ¿por cuántos años? ¿O qué? ¿Qué pasó? del 44 al 45. ¿Y luego qué hizo? ¿Qué pasó? Y ahí en el 45 me tuve que ir para el ejército. Y entonces fue al ejército y regresó al ferrocarril. Ave María, claro, yo volví al ferrocarril. Y al mes y medio de haber venido aquí, me tuve que volver a presentar al ejército, que llamaron reserva. A ver, ¿cómo así? ¿Cómo funcionaba eso, la reserva? Volver a presentarse al ejército. Estando en el ferrocarril le tocó presentarse al ejército en 2 ocasiones. Sí. Y en la segunda vez regresó ¿a qué puesto del ferrocarril? Ya me ascendieron a ayudante ¿De qué? de estación. Ya me ascendieron a ayudante de estación. ¿Y quién era el jefe de estación para esa época? ¿Lo recuerda? Don Bernardo Henao. Bernardo Henao, muy bien. No, a ver. El señor de apellido Henao. Bernardo Henao. Don Sí. Bernardo Henao, me parece. Bien. Y estando ahí de ayudante de estación, ¿por cuántos años estuvo de ayudante? Ave María, yo estuve de ayudante mucho tiempo porque como me tocaba de Medellín a Puerto Berrío uno reemplazando estaciones. Era yo, aquí fui ayudante. El ayudante, oigamos quedado, el ayudante de la estación Bello. Era que aquí había jefe de estación, ayudante, pesador, switchero y celador. Aquí. ¿Y se acuerda del jefe de estación? ¿Quién era? Debe haber sido Heraclio Martínez. Ay, hombre, no. Pero no se preocupe. Y después de ser ayudante de acá de Bello, ¿para dónde fue enviado? Lo mandaban a uno a reemplazar estaciones. ¿Para dónde fue? No me acuerda. Me mandaron a Copacabana, a Girardota, a Barbosa, a Botero, a Pradera, todos los ayudantes. Ayudantes eran, como quien dice, había un puesto que llamaba auxiliar. El auxiliar era el que reemplazaba, pero como habían tantas estaciones, no habían sino 2 auxiliares. Uno para la segunda y uno para la primera. Y entonces los ayudantes de las estaciones los mandaban. ¿Y el movimiento? Había un secretario en transporte que llamaba Guillermo de la Calle. Miguel de la Calle. Guillermo. No, Miguel de la Calle era el taller. No, el transporte zombie. Y Jorge Miguel de la Calle era godo, Godo. pero malo. Cuente a ver. No. Cuando los mandaban los conservadores, los ponían a trabajar de Limón a Medellín. Y los liberales de Limón a Berrío, a que se enfermaran. A que se enfermara y muriera.
Y para la segunda también era así. No. Después pasamos a la segunda. Y cuando mandaban los liberales, entonces los conservadores los mandaban de Limón para abajo. Limón para abajo. Y de Limón para acá los liberales. ¿Usted cómo ingresó a la empresa? ¿Usted quién le ayudó a ingresar a la empresa? ¿Los A mí- conservadores o los liberales? Los liberales. Ah, El qué doctor Isaías Cuartas Claro, claro. era jefe de transportes. Isaías Cuartas. Ya me acuerdo de Guillermo Calle. Era el ayudante de él. Godo, malo. ¿Y entonces cómo ingresó a la empresa usted? ¿Cómo ingresó? Me colocó el tío mío que llamaba Antonio Muñoz C., ingeniero. Él era ingeniero. Entonces lo ayudó a colocarse en la estación de Medellín. Sí, ese me quiso colocar en el ferrocarril. Yo trabajaba en la Noel, ¿Usted de dónde es? ¿De qué pueblo es usted? de Cisneros, Ah, usted de Cisneros. cisnereño. Entonces usted le tocó ver pasar las locomotoras de vapor, todas esas cosas. Claro, María, Y conoció maquinistas de vapor. claro. ¿A quién recuerda? Ricardo del Valle. ¿Cuál manejaba a Ricardo del Valle? Bajaba la 36, la 33, la 45, pero después la fueron poniendo de aceite, Esas locomotoras llegaron originales para carbón para carbón. y después para aceite. La 52, 53, 54 y 55 eran alemanas. Más buenas, ¿Alemanas? bonitas. La 56 para arriba, todas americanas. Y esto aquí era lleno de carros de bestia, sacando la carguita. En carros de bestia. Era que sacaban la carga de aquí para el pueblo, para arriba. El único medio de transporte era el ferrocarril, ¿sí o no? No más. Que no había carreteras sino aguas religias por ahí como hasta Copacabana o Girardota era la carreterita que había. Ya después la fueron arreglando. ¿Cómo funcionaba el desembarque y embarque de ganado en la feria? ¿O allá no había embarque? Era desembarque únicamente. En Medellín primero. ¿Y dónde en Medellín? ¿Medellín no ha sido toda la vida aquí en la feria? No, toda la vida. Vente a ver. Primero fue en Medellín. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Como te dijera yo, en Carabobo, en San Juan. Por San Juan, calle San Juan. Había un embarcadero ganado por ahí, Allá del estaban ferrocarril. del ferrocarril. Ahí los corrales eran del ferrocarril. De ahí se acabaron esos corrales porque hicieron la feria de ganado. Yo nunca había escuchado, don Luis, de los corrales en San Juan. En la calle San Juan, De acá abajo. saliendo como para Era que el ferrocarril salían dos locomotoras todos los días. Una Medellín, Caldas. Otra Medellín, Barbosa. Y Medellín, Berrío. Pero esa que salía era con trenes de pasajeros. Claro, ¿Cómo funcionaba eso? Cuénteme a ver. los pasajeros, la que recogía los trabajadores y los estudiantes a estudiar y a trabajar a Medellín. Salía de Barbosa a las 5:50. Un especial. No, una máquina de pasajeros con 7 o 8 carros de tercera y llegaban a Medellín llenos de trabajadores y estudiantes. Y a las 5:30 volvía otra vez, salía de Medellín para Barbosa. Lo mismo para Caldas. Lo mismo, Medellín, Caldas, Caldas, Medellín. El especial eran los sábados. ¿Cómo era lo especial? ¿Cómo funcionaba? Lo mismo. El especial era un servicio de tren que salía a las 12:30 de Medellín y no paraba en todas las estaciones. Medellín, Bello. Bello, Copacabana, Girardota,
Atillo, Barbosa. No paraba en Pradera, paraba en Botero, en las estaciones de movimiento, pero no en todas partes paraba la local o el mixto. Para la segunda, usted llegó a conocer autoferros ASJ comerciales, para ese lado, por dónde iban los Pero autoferros. eran unos que entraron del valle, Sí. unos que entraron para hacer el recorrido Medellín-Cali. Entonces usted los llegó a ver por el lado también. Sí, yo los vi pasar, les daba la vía. Trenes de pasajeros también conoció de Medellín a La Pintada. Sí, claro, ¿Qué horario tenían esos trenes o qué? a las 6 de la mañana. Todos los días. Y volvían, llegaban a Medellín por la noche. El de Pintada. Iba a la Pintada y volvía a Medellín. Estamos hablando que todo eso era con locomotora de vapor. Vea, los trenes salían así, vea, tocando campana. Tin, tilín, 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 tilín. Puerto Berrío, Medellín. Medellín, Puerto Berrío. Medellín, La Pintada. Así salía. Entonces en Medellín hay una taquillita pequeña. La Marquesina. Claro. Entonces en la Marquesina, al lado derecho, los Campos Antioquia. Al lado derecho los que van para Berrío. Para Berrío. Y al lado izquierdo los que van para La Pintada. Usted le tocó ver entonces funcionando la tiquetera que hay en la oficina Claro. que decía La Pintada. Sí. Usted le tocó verla funcionando. No me tocó funcionarla, pero me tocó verla y entrar a hacer aseo allá como iba Y en la cuadrilla de aseo. entonces no le tocó verla vendiendo tiquetes a ese lado. Sí, Y usted dice que entró en el 48. en el o sea que esa taquilla, 44. perdóneme, 44. O sea que esa taquilla la habían cerrado ya. Ah, Esa taquilla donde venían los tiquetes para ir para La Pintada ya la habían cerrado. sí, claro, que me quitaron el tren de Pintada. ¿Cuándo sacó el tren para La Pintada más o menos? A mí me han dicho que cuando pasó el ferrocarril de Antioquia a La Nación. No, cuando pasó el ferrocarril de Antioquia a La Nación, hacía tiempo ya habían quitado el tren de Ok. pasajeros a La Pintada. Existía el local Local C. con 1 o 2 carros de tercera. ¿Usted nunca escuchó decir por qué habían quitado el tren de pasajeros de Medellín a La Pintada? ¿Por qué? Por la causa de las carreteras que hicieron. Usted salía de Medellín a Magá y no había carreteras sino afuera de Lidia a Caldas. De Caldas para allá eran desechos. Y hicieron ese trayecto de Caldas a Magá. Le quitó mucha gente al ferrocarril. O sea que esas carreteras las hicieron por allá por los lados del 40. Por allá sí, come. Y la entrada a Angelópolis primero era por Amagá. Después en carro. Usted trabajó en las estaciones como La Pintada, La Jericó, Pintada. Bolo, todo eso. Yo trabajé hasta Irra, Caldas. Y el movimiento, cosa del otro mundo. Ah, no, el movimiento es una máquina en ese trayecto de 20, 25 unidades. Y carga, café. Azúcar, ¿De dónde traen el Café. azúcar? Claro, del valle. carga y todo eso. Hasta Bolombolo. Ya en Bolombolo ya se eran con 5, 6, 7 unidades. A Camilo Cedestre. En La Pintada había tornamesa como esta o triángulo de inversión. La Y, La Y, muy bien. llamamos la Y. Entonces en La Pintada había casa del jefe de estación, Sí, claro. campamento de trabajadores, Claro, casa del María. ingeniero, Campo, consultorio médico. trabajadores había, claro, Pintada, María, ni que era la terminal de Antioquia. Pero cuando ya compró el Pacífico, Antioquia, ya entraban los trenes del Pacífico, derecho, O sea que los trenes del Pacífico cambiaban de tripulación en La Pintada y se en iban La para acá. Pintada. Y se iban para Medellín. Ahí recibía Antioquia. Es residente. Y si era de aquí para allá, los del Pacífico recibían en Pintada el tren.
hicieron hasta Cartago. Los de Antioquia trabajaban hasta Pintada y los del Pacífico de Pintada a Cartago, antes de vender el ferrocarril. Cuando ya lo vendió, que lo compró la nación, ahí sí, ya para Cali derecho. El ferrocarril de Antioquia pasó a la nación en el 62, No, me parece. Sí, sí, sí. En el Entonces, año los 62. autoferros tienen que haber continuado porque los autoferros venían de Cali. Sí. Entonces, más o menos, ¿hasta qué año pueden dar? Póngale un año, Eso fue poquito. pues más o menos un año o año y medio. Y entraba un autoferro que venía de Cartago o de Cali y venía hasta Medellín. Porque primero se les llevaba a las unidades del Pacífico. Cuando entraban a Antioquia se les llevaba el tiempo. Y allá, cuando entraba una unidad de Antioquia allá le llevaban el tiempo. Si se demoraban para sacarlo, cobraban. Sí, señor. Y era Y eso. en la Pintada, aún hay una oficina encargada de arreglar esos asuntos. Sí, Ave María, claro, la Pintada. María era allá. Y usted tenía que... los trenes, las unidades tenían un tiempo para hacer el recorrido. Sí, Cuando se cumplía el tiempo, si no se entraban a donde ellos pertenecían, había que pagaba. o sea, una unidad de Antioquia iba al Pacífico y le dan determinado tiempo para regresar a la Pintada. Sí, señor. Lo mismo en Antioquia con los del Pacífico. ¿Cuánto tiempo le daban para descargar a un vagón de esos por allá, por decir algo en la Pintada? Vamos a descargar 24 horas. Según la carga. Según la carga. Según la carga. Y usted le tocó ver Cuando la Segunda Guerra Mundial, iban unos vagones para la Argentina. Y entonces el barco se entró a Colombia, los descobró en Colombia, los compró Colombia, que los llamábamos los zancones, de 25 toneladas, los vagones. Eran alemanes, iban para Argentina. Pero por la guerra el barco se entró a Colombia y ahí los descargó y los compró en Antioquia. compró esos vagones. Sí, compró esos vagones de carga. Los llamábamos los zancones, Yo nunca los por conocí. altos. No los conocí. ¿No los conoció? No. Sí, de 25 toneladas. Una locomotora, ¿cuántos vagones cargados subía de Bolombolo a Camilo? Según el peso. Según el peso que subía por ahí 5 unidades. Pero usted tenía que sumar eso. Y el maquinista le decía a usted, no puedo con eso. Entonces se le armaba un carro. Tenía 7, entonces iba con 6. Pero ya los maquinistas sabían cuánto esa máquina, cuánto peso subía de Bolombolo a Camilo Seco. Y en Amagá, llegaban a Amagá, de Medellín, de la Quiebra a Amagá, 10, 12 unidades en una máquina. Empezaba a subir día 6 o día 5 a Camilo Seco. Don Luis, ¿y no le llegaron a contar los maquinistas, por ejemplo, en esa época, bajar un tren tan pesado, por decir algo, de la Quiebra a Magá o de Camilo Seco a Bolombolo, bajar los trenes tan pesados? ¿No le contaron las dificultades que llegaron a tener? ¿O no pasó nada? Bueno, en una ocasión, cogieron unas góndolas, porque era que el Pacífico era muy abandonado, la revisión del Pacífico era muy abandonada y no cambiaba como los zapatos de frenos a eso constantemente, entonces los maquinistas siempre tenían fastidio a bajar esas unidades.
Subiéndolas subía, Sí. pero bajándolas, los frenos, y dele pa. Resulta que, ¿cómo era que llamaba ese muchacho, hombre? Ricardo del Valle, me parece. Tomó unas góndolas en Palomos. Palomos se le decía a Fredonia. Sí. Tomó en Fredonia 4 góndolas de carbón que iban para Arauca. Iban sin frenos y carrereó la máquina. Gracias a Dios no pasó nada. El maquinista era ¡pi, pi, pi! Frenos. Y pidiendo retenciones. Y no había frenos. Ya. Eso por ahí, chilingueando ahí, eso, sin frenos, pues, sin zapatas. Como eran del valle, en el valle no necesitaban frenos. El valle es así, pero aquí en Antioquia que eso es así. Esa fue la única que usted escuchó. Sí. Nunca escuchó decir cuando una locomotora en la parte de los Papayos, arriba de Bolombolo, hacia acá, hacia Medellín, de los Papayos, una locomotora se fue por allá a la Sinifaná. Nunca escuché Sí, historia. ¿Cómo sí. fue historia? Sí, venían acopladas. Venían acopladas. Me parece que fue la 63, me parece, a la Sinifaná, allá que llegó. Estaba yo en Camilo C, reemplazando el jefe de Camilo C. Y me tocó cuando entraron estas máquinas nuevas, entraron 29, entraron por Santa Marta y por Buenaventura. Y la vía, la carrilera aguantaba, estaba en buen estado para subir a la locomotora. Sí, eso sí tenía. Claro que ciertas partes era como de, yo no sé si era de 60 y la nación es de 75, me parece. Sí. Amagá era la estación principal de evolucionar. Allá estuve yo 6 años, pero yo tenía ayudante. Pero el doctor Orlando Mercado me estimaba a mí mucho y me decía, Luis, no me decían Lucho, sino Luis, ándate a descansar a tal parte. Yo me iba, ahí quedaba el ayudante en la estación. Así era conmigo el doctor Mercado o Isaías Cuartas. No, Luis, la estación de Amagá no servía sino para eso, para como acopio, para evolucionar. O ahí cargaban de pronto carbón, Ave café, María. para Medellín. Claro, carbón cargaban. Es que ahí está Ulleras, la industria Ulleras de carbón. Carbón para Arauca, Entonces, o carbón para acá, para Envigado, esa fábrica de Envigado que hay ahí, ¿cómo se llama? Coltejer, Ah, Coltejer, no, Apeldar. a Peldar. Esas estaciones como Amagá, Camilo, Minas, tenían báscula para pesar la carga. ¿Cómo hacían? Al cálculo. Al cálculo, lo que pasa era que ya las cubicábamos. La unidad se cubicaba y se liquidaba por la cubicación. El alto, el ancho, por 8,58. Y se sacaba el resto de eso. Preciso era. ¿Y el 858 dónde lo acaban? ¿Pero por qué? ¿De dónde venía el número? Era orden. ¿De dónde venía ese número? Eso, de la oficina de control. El 858. Entonces, alto, ancho, profundidad, multiplique por 858. Sí, 58. Y eso decía Y cuánto entonces valía yo la... despachaba esa góndola y a mí me quedaba la copia. Y cuando venía, uno buscaba. Ah, sí, aquí está.
Ya no hay necesidad de ir a ubicarla porque ya la tenía uno. El mismo número. Don Luis, entonces en la segunda no habían básculas. No había básculas en Medellín. Báscula había en Angelópolis. Ah, entonces Angelópolis tenía báscula. Ah, no, Angelópolis tenía báscula, tanque de agua y tanque de aceite. De Medellín Angelópolis y Bolombolo. tenían báscula. Sí. Minas no tenía, Amagá no tenía, Angelópolis no tenía, Fredonia no tenía, San Julián, Venecia, Fuente Soto no tenían, Tarso no tenían, Bolombolo sí tenía, Báscula. báscula, O sea, Angelópolis y Bolombolo. sí, no más. ¿Campamentos habían entonces estaciones para los tripulantes o no? ¿O dónde habían campamentos? Campamentos tenía Jericó Para tripulaciones. para trabajadores Ah, para trabajar. de cuadrilla. Tenía Jericó en Pintada, Bolombolo, Camilo C, Caldas, no más. Tenían el campamento de trabajadores. ¿Cómo hacía la gente, por ejemplo, de Angelópolis o de Minas para asistir al servicio médico? ¿A dónde tenían que ir? Teníamos médico, el doctor Benjamín Soto. Doctor Benjamín Soto le tocaba hacer el recorrido. En carromotor. Sí, tenía su autoferro especial allá, de Caldas a Pintada, y Pintada Caldas. Benjamín Soto, se llamaba el doctor. Qué maravilla. Ese era el que recetaba a las cuadrillas. En- El inspector de la línea, Aparicio. El apellido Trujillo parece. El capitán de la cuadrilla, Jairo Restrepo, de la cuadrilla de Magá. llama así. Jairo Restrepo. Sí, Jairo. Sí, era Jairo Restrepo. Y la cuadrilla eran, póngale, unos 14 o 15. Capitán, ayudante, clavador y los trabajadores Y la comida, tenían campamento. tenían campamento, sí. O llevaban comida ellos, sí. Llevaban su comida. El capitán nombraba a un trabajador para que hiciera la comida. O tenían Para que la transportara, fuera por Hacer ella a la estación. el garitero, entonces. Sí, el garitero, sí. Hombre, que la cuadrilla está haciendo un trabajo entre Camilo C y Jonás. Entonces, el garitero tenía que subir a pie, o en una máquina, o un autoferro si subía, para recibir los almuercitos en Camilo C y bajarlos a la cuadrilla. Don Luis, yo escuché decir que había ingeniero seccional de vías en Puerto Berrío, Caracolí, Barbosa, para el lado de la segunda donde había un ingeniero seccional de vías. ¿Caldas o qué? ¿No te acordás? ¿Ingeniero qué? Seccional de vías. ¿Cuál viene a ser? Ingeniero seccional de vías. ¿Usted nunca escuchó ese No. cargo? Porque yo sé que ingeniero de vías en Berrío, en Caracolí y en Barbosa, pero para arriba no sé dónde. ¿No te acordás? En Camilo C, en la segunda había ingeniero, inspector, capitán. En Camilo. Antes en Bolombolo debe haber habido otro ingeniero. Sí, había ingeniero de Medellín, Angelópolis, y otro de Angelópolis a Pintada. Ingeniero. Y el ingeniero de Medellín, Angelópolis, ¿dónde era la sede? ¿No se acuerda? De Angelópolis, De Angelópolis a Medellín. ¿Sería Caldas o qué? era de Caldas. Era O sea, de Caldas. dos ingenieros seccionales. Y de Angelópolis a La Pintada, el otro ingeniero estaba Otro en ingeniero, Bolombolo. sí. Ah, qué bien. Aparicio era el que le tocaba de Caldas
de Caldas a Camilosé y el otro de Camilosé a La Pintada. Don Roberto, don Roberto, que no me Por acuerdo. ejemplo, la estación de Amagá, que es tan importante, que fue tan importante, ¿qué tenía? Pie de cuesta primero. Era pie de primero fue pie de cuesta. cuesta, claro. Si usted decía, hombre, ¿a dónde va para pie de cuesta? Amagá. Muy bien, muy bien. Minas y era Minas. Sí, Minas era sí. Minas. Había gente que se bajaban en el Nicanor y bajaban de Nicanor a Magá, a pie, para volver a coger el Por tren. la travesía. Sí, mientras que él bajaba a Angelópolis, a Minas, a Magá, ellos bajaban de Nicanor a Magá. Y en todas esas estaciones había tomadero de agua para las vaporinas. No, en todas no. La Quiebra, Angelópolis, Minas, Amagá, Camilosé, Fredonia, Puente Soto, tomadero de agua, Bolombolo, Jericó, Pintada. No, Luis, y embarcadero de ganado, para embarcar ganado para el Para valle. embarcar ganado en todas había En todas las estaciones. sí, había su modo de desembarcar y embarcar. Porque los carniceros de Amagá y Angelópolis compraban el ganado aquí en Medellín y en la local lo despachaban. 5, 6, 7, 8 novillos o vacas. Don Luis, Pero escuchar, cuando ya hicieron la carretera, ya todo era en carro. De la feria, directamente al matadero de Magá, o de Fredonia, o de Venecia. Esas carreteras fueron la causa de que la segunda mermara. don Luis, ¿cuántas jaulas de ganado llegaron a desembarcar o que le haya tocado a usted allí en la feria? ¡Ave María! En un día, por decir algo. En un día. 30, No, tampoco. 12, 15, según Y eso era casi todos los días. casi todos los días, sí. Yo entré a la feria en el 75. Me jubilé en el 80 y trabajé hasta ahora, ya de cuenta mía. Yo seguí trabajando en la feria, de cuenta mía. Cambiaba cheques. Don Luis, si llegaba ganado muerto, ¿qué hacían con eso? ¿Cómo procedían? Había que hacer Un acta. un acta. Y ese animal ya al Medellín lo cogían y no sé qué lo hacían. Eso lo pagaba la empresa. O algún seguro. No sé. El ganado venía para Acevedo. El animal muerto no lo bajaban. Sigue para Medellín. Allá en Medellín no se sabe. Don Luis, también en Acevedo se embarcaba ganado flaco para repartir para las fincas. Ave María, para Cristalina, para Calera, para Virginias, para Providencia, para Sofía. En todas las estaciones, también de Medellín a Puerto de Río, había embarcadero. Yo no conocí el embarcadero de La Gloria. ¿Usted lo conoció? Era que la Gloria era una estación de evolucionadero. Subían de Caracolí a La Gloria y regresaban a Caracolí por otro viaje. Y se venían y ahí cogían el otro y se iban derecho hasta Sofía. Una máquina evolucionada era de Malena a Pavas. En Pavas completaban y se descolgaban a Monos y a Caracolí. En Caracolí evolucionaban a La Gloria.
de la Gloria se completaban a Sofía. De Sofía a Cisneros evolucionaban. La estación mejor donde yo trabajé y me amañé más fue en Limón. Ah, María. Yo sé Limón. Y la otra vez fue, se me dio las lágrimas. Acordarme cuando trabajé allá. Muy bueno el Limón, María. Bueno, y en la segunda, yo me casé en Amagá. En Minas, estaba yo en Minas. Ay, pero... no me acuerdo los nombres de los jefes, de los jefes viejos. Don Luis, volviendo al tema, o sea que habían estaciones como La Gloria que eran para evolucionar, ahí no había embarcadero de ganado. No, Entonces, no había embarcadero de ganado ahí, yo creo que... uno en la Gloria tenía que cocinar, ¿Por qué? porque no habían casas, no había nada, era la estación nomás. La Gloria no había. En Palestina y La Gloria, Pradera, tenía usted que cocinar. ¿Usted llegó a trabajar en Pradera? Hey, Cuente a ver. de Barbosa me mandaban a Pradera a reemplazar el jefe de Pradera. Pradera también para el tren de pasajeros, lo normal. Bajando. Subiendo no paraba. Subiendo, si habían pasajeros, uno ponía la banderita roja y el maquinista veía, entonces paraba. Se bajaban rápido y se montaban y seguía. Si no veía la banderita, de paso, porque iba con vía libre de Botero a Popalito. Al pasar el ferrocarril de Antioquia a La Nación, paraderos como Yarumito, Izaza, Pradera, los paraderos murieron. Copacabana, Machado, ¿cierto que sí? Sí, muchas estaciones murieron, muchas estaciones murieron. Primero por las carreteras. Por las carreteras, las carreteras fueron acabando con el ferrocarril. De Medellín salía todos los días. Salían dos trenes, uno para el Cauca y otro para Antioquia, para Berrío. Así era. Los sábados salía el mixto y el especial. El especial era el que de los ricos, porque no paraba en todas partes, no paraba sino Medellín, la primera estación Villa, de Villa, Bello. Aquí. No paraban ni en el Bosque ni en la Sagrada. No, Ave María, el especial. Y de aquí se iba de pronto a Girardota o a Barbosa. De Barbosa bajaba a Botero. A Botero evolucionadero. Para subir a Santiago y a Santiago y a Ponce. O sea que los trenes de pasajeros evolucionaban de Santiago a Botero también. También. Y ya en Santiago se completaba ahí. Y en Pavas, en Monos, Mayacito de Monos, había una curva que llamaba la curva del diablo. Ahí dejaban la mitad, lo subían a Pavas. Volvía aquí, cogía la otra parte, lo subía y allá enganchaba a lo otro y seguía para Virginia. ¿Cómo entraba un trabajador a la empresa sin ayuda? Usted, porque tenía quien lo ayudara. Pero sin ayuda, ¿cómo entraba un trabajador a la Tenía que empresa? tener alguna ayuda para entrar. Tenía que tener alguna ayuda, tenía que tenerla para entrar. Hacia la bulla los cocos no.
El mismo inspector o el ingeniero los recomendaban y los colocaban. De igual manera, sin ayuda no había forma. Ah, no, sin ayuda no reciben a nadie. ¿Cómo ingresaba un trabajador de la cuadrilla, por ejemplo, a fogonero, ayudante? ¿Cómo hacían para...? Todo era con rosca, ¿cómo hacían eso? Lo ascendían, la oficina de transporte lo ascendía. Dejaba de trabajar en la cuadrilla, va a trabajar en tal cosa. Lo ascendían a la oficina. El doctor Orlando Mercado o el doctor Isaías Cuartas. ¿Usted conoció al doctor Isaías Cuartas? Sí, y a Orlando Mercado. Ah, y a Mercado. Habían dos empleados que querían trabajar en la feria. Y el doctor Orlando Mercado no les aceptó el nombramiento, porque yo le llevaba semanalmente un talegadito de moñiga, porque la señora de él tenía un jardín y abonaba con la moñiga. Y yo le llevaba eso, entonces él me sacó de allá por eso. Está muy buena esa Y historia. del 75 en el 75 entré yo a la feria y en el 80 me jubilé y seguí en mi cuenta. ¿Usted en Acevedo tenía ayudante? ¿Qué tenía? ¿O solo era jefe usted? En la feria, en Acevedo tenía 2 heladores, que esos cargaban y descargaban, entonces, pero yo bajaba de la oficina de la feria, yo bajaba a planillar. ¿Era cerquita? Sí, cerquita. Yo bajaba a planillar el ganado, la unidad que llevaba el ganado, y a llevar la licencia. Yo sacaba las licencias en el ICA. Ya la vieja del ICA, Luis, ¿qué tenés para hoy? Ah, tengo tantos viajes, rápido me hacían la licencia. Entonces yo me bajaba a embarcar el ganado con la licencia. Sin la licencia no se podía despachar el ganado. ¿Los ganaderos daban platica, propinita o poquita? Sí, daban. Claro, Alcanzó a trabajar en Puerto de Río. me mandaban de Cristalina, como yo era el ayudante de Avelino Correa. Era el jefe de estación de Cristalina, jefe, y yo era el ayudante. Entonces le decían, Avelino, mandamos dos a Berrío a reemplazar unas vacaciones. Y yo, ¿Quién era el jefe de estación de Berrío? ¿Se acuerda? Muy difícil. no me acuerdo, No, no se preocupe. que me sacó de la bodega y me mandó para la telefonía. No me acuerdo. ¿En dónde más estuvo? Puerto de Río, sí, Caracolí. Caracolí, yo trabajé entonces de auxiliar, Reemplazando. no de jefe de estación, reemplazando en todas las estaciones. Me tocó. El de Cristalina reemplazaba estaciones de Puerto de Río a Caracolí. El ayudante de Caracolí reemplazaba de Caracolí a Sofía. No, Luis, y en esa época las comunicaciones eran con repiques, con rayitas. Con repiques. Raya y puntos. Rrr, rrr, rrr. Ese es un llamado a una estación. ¿Y recuerda alguna en especial? ¿Cuál recuerda? De Magá. ¿Cómo era el repique a Magá? Rrr, rrr, 2 rayitas y y un un punto. punto. Ya, yo sabía que era para mí. Y los otros también, muchos, claro. De Angelópolis. Rrr, tin, tin, rrr. Así era la llamada. Y si se cruzaban las llamadas, llamaba uno y llamaba a otro, no se enredaba la vuelta, ¿no? No.
Y usted cogía el teléfono y oía todo lo que se conversaba de Medellín a Berrío. La línea entraba a todas las estaciones y había otra que no entraba a todas, sin más ciertas estaciones. Y era por punto y raya, punto. Sí, señor. Trrr, trrr, tin, tin. ¿Y qué otra Ahora que acuerda? usted estaba en San José del Luz. Tin, tin, rrr, tin, tin, rrr. Ay, ya usted sabía. Todo era así. Rayas. ¿Había una manivela? ¿O Sí. qué había? Claro, manivela. Trrr, man. Trrr, man. Así. Entonces usted tenía que saberse todos los repiques. Sí, uno le cogía el golpe a todo. Todo. Usted llegaba a una estación. Lo primero es saber uno cómo la llamada aquí. ¿Cómo es la llamada? Sí, No, y había otra. ¿Y cuál es la clave de la caja fuerte? claro, la caja fuerte. Si va a reemplazar. Si va a reemplazar al jefe. Le digo, no, el jefe, sí, porque se va porque lo suspenden, o se va por una licencia, o se va por un permiso. Todo eso le toca al auxiliar, reemplazar. Yo reemplazaba a todos los jefes de esta. ¿Sabe que yo trabajé con el papá de Uribe en Guacharacas? ¿Y por qué? ¿Qué hacía él? Tenía unas fincas allá. Tenía 3 fincas en una sola finca, 3 fincas unidas. Eso iba casi hasta Providencia. El viejo era muy millonario. Ya le daban a usted el desayuno, almuerzo, comida y tinto. Eso sí, si el viejo necesitaba retirar alguna cosa que le llegó en la local por la noche y lo necesitaba por la noche para despacharlo al amanecer, tocaba la puerta para que le abriera la bodega para él sacar eso. ¿Usted alcanzó a conocer al papá del Uribe? Claro, hombre, que no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Allá iban 2, 3 pelados y en esos 3 uno de ellos era Uribe, los pelados esos. Don Luis, entonces había estaciones como Guacharacas que a uno le daban la comida, podía trabajar. A usted le daban la comida en Calera, que había unas minas de piedra. En Zabaletas, que habían unas minas de piedra para Argos. Calera y Zabaletas era para Argos. Argos, sí. En Monos había campamento. Caracolí, no. Caramanta. Caramanta era más abajito de Sofía. Allá también sacaban piedra. ¿La conoció usted? Sí. ¿Conoció las góndolas cuando bajaban con...? Claro, y me tocaba planillarlas. Y en Sofía, los barreneches eran los que mandaban allá. Que surtían a Yolombó, Yalí, Nechí, Vegachí, todo eso. Esa carga llegaba a Sofía y eso lo despachaban en mulas. A Yolombó, pues todo eso. Cuando todo era por ferrocarril. Yo tenía todo con esa gente, todo. Como callado. Eso sí, haga lo que yo diga. Hombre, don Luis, necesito sacar una cervecita que se me acabó en el negocio. No, tranquilo, patrón. Yo me levantaba, abría la bodega, le entregaba la cerveza, volvía y cerraba al otro día y él me pagaba. Pero tenía el desayuno, almuerzo y comida. La berrionda en esas estaciones era así. Don Luis, Aquí tenía fabricato. Aquí tenía yo almuerzo.
Ya, esta estación era la bodega mía. Cuando venía algodón para fabricato, tenía que irse uno de aquí en la estación para allá a desembarcar eso y anotar que sí sean las pacas que anuncian la remesa. Así era. No, Luis, o sea que de Calera, Zabaletas, Caramanta, subían piedra para peldar. Para peldar. La peldar subía. Y en Zabaleta me mandaban de allá de las minas, me mandaban el postica. Tenían una maquinita que entraba y sacaba las góndolas. Allá. Las de entraba, las cargaban y las sacaba. Las echaba aquí. Ahí vacías las cogía y se las llevaba para adentro. Entonces en Zabaletas también hubo triángulo de inversión, hubo Y. Claro. Zabaletas es María. Si envías Zabaletas y eso era Berriondo allá. Y no paraba el especial. En Zabaletas, Cristalina sí. De Cabañas de Cristalina. Cristalina Malena, Malena del Río. El mixto sí paraba en todas. Todas. Cuando trabajaba en Caracolí, me mandaban para San Rafael, abajo de Caracolí. Allá sacaban yuca, maíz. Usted conoció entonces la estación de San Rafael. Que la estación no era un paradero. Paradero. Pero me dijeron que había línea segunda también. No, Nada más la principal. no más la principal. El vagón lo bajaba a la máquina y esperaba que lo cargaran. Lo cargaban y se lo traía para Caracolí. Conoció la estación de San Jorge cuando funcionaba. San Jorge era para San Roque. Pero la conoció funcionando, Sí. la estación. No la conocí funcionando. Ni Conejo. Conejo sí, pero la de esa no. Y Conejo alcanzó a conocer que trabajó en la estación, jefe de estación, había segunda, había embarcadero, ¿qué Sí. había allá? Había embarcadero y segunda para cambios. Eso todo el pasar el ferrocarril de Antioquia a la nación, eso lo cerraron. Ah, sí, la nación cerró mucha estación. O no paraban los locales. O una emergencia, una máquina de carga. Pero el tren de pasajeros no. Gallinazo, Gallinazo. también lo conoció funcionando. Claro. Abajo el San José de Luz. Gallinazo. Y había una señora en San José de Luz. Le decían, Cantucha. Ah, pero esa era del restaurante. No, Cantucha era una señora que le hacía almuerzos y comida a los tripulantes del ferrocarril. No tenía restaurante porque la vieja no tenía una casa así y ahí iban ellos a almorzar. Cantucha, ¿qué tenés para comer? Sango y llama, para vos y tu mamá. Si usted le preguntaba qué tenía para comer. ¿Quiere tomar algo? No. ¿No quiere sed? No. Sango y llama, para vos y tu mamá. ¿Y por qué? No le gustaba que le preguntaran eso. Siéntese y tenga. Así era la viejita. Canducha, le decíamos canducha. Entonces usted conoció la bodega de San José al otro lado funcionando. La Ave María, claro. San José del Luz, claro. Y la viejita trabajaba al lado de la estación y después se pasó para acá, para afuera, para la carretera hacia Maceos. Y usted le preguntaba,
Ganducha, hazme el favor, un almuercito. Sí, con mucho gusto, siéntese. No le pregunte qué va a hacer, qué hizo o qué tiene. Porque Sango y llama, para vos y tu mamá. Y se iba para la cocina. No le gustaba. No le gustaba. Y en Caracolí, la negra. Una vieja que tenía un negocio y vendía comida. Y había muchos que iban allá a almorzar o a comer. ¿Para dónde vas? Para la negra. En Caracolí. Para la negra. ¿Y ese quedaba en dónde? Ah, ¿Ese quedaba en dónde? Caracolí. ¿Pero en qué lugar? Ahí, ahí, cerca de la estación. Saliendo a Punto Rojo para arriba. Don Luis, Arribita. imagínese usted cómo diría el movimiento de Caracolí, segunda, tercera, cuarta, la que iba para la iglesia. La cuarta o quinta. Yo creo que esa era la cuarta, yo creo. Embarcadero de ganado, grandísimo. Sí, Ave María, claro. María. Caracolí era de respeto. Caracolí era de respeto. ¿En qué estación le chocaba trabajar? En Palestina. ¿Por qué? Porque no había nada. Tenía uno que cocinar. La gloria. Gallinazo. En Palestina había línea segunda, a una mala principal. Más que la primera. Con jefe de estación. Para besarle a Cabañas que pasó el tren para que despache la otra mano. No más. No más. No daba vía. No había. Palestina. Pavas, trabajó en Pavas. Ave María. Cuente a ver. Pavas. Tenía principal, segunda y ¿qué más tenía? Segunda, principal y segunda. ¿Y qué? Ahí había una Y, Claro, para el lado de la estación. para el lado de la estación. Y de inversión de locomotoras. Porque había maquinitas que no les gustaba andar de para atrás, sino todo para adelante, ellos viendo. La Y en Pavas es de aquí bajando, está Bajando la a estación. mano derecha. Está la estación. Sí, y enseguida Enseguida estaba la la Y. Y, a mano derecha bajando, Perfecto. para Virginias. Entonces en Ya, Pavas, ya después eso ya hicieron un trayecto de la curva del Diablo a Virginias por detrás de Pavas. Pero ya estaba yo trabajando en la segunda. en Pavas había tomadero de agua. Yo no me acuerdo. Yo creo que no, había en Monos. No, Ni en Virginias tampoco había. Virginia sí. Tomadero de agua en Virginias. Y Ave María, claro. Ya tomadero y agua saliendo para Cabañas. Saliendo para ¿Y en Cabañas. donde? Ahí a mano izquierda, A mano izquierda. pero abajo de la estación. Pero eso se acabó. ¿Pero lo conociste? Sí, yo la conocí, pero eso se acabó porque el nacimiento se agotó. Ay, don Luis, ya no la conocía. Entonces en Virginia hubo tomadero de agua de las vaporinas. Sí, a la vaporina sí. Y en Pavas Pero ese se acabó, Pavas también. también había, yendo para la Y. Ay, hombre, por Dios, yo no lo sabía. En Palestina también había tomadero de Palestina agua. también. Cabañas, La cabaña está. En Zabaletas no. Zabaletas no. Cristalina sí había. Ave María, claro. Grande. Calera. No. Malena sí. Ve, y en Calera, ¿por qué no había tomadero de agua en esa loma? No había tomado. Conoció el campamento de Calera. Había una línea para adentro, como para allá, para aquel lado. Y ahí se echaban, de pronto se echábamos, marcaban ganado ahí. No, y para La embarcar, principal, la piedra. para embarcar la piedra en Calera. Calera. Pues cargaban una góndola semanal.
Faremo. ¿Ah? Faremo llamaba la fábrica de piedra, esa piedra. Faremo. Faremo, sí. Don Luis, ¿qué accidentes férreos recuerda usted por allá? Ya vamos a acabar. ¿Qué accidentes férreos recuerda usted del ferrocarril? ¿Y al final qué? Accidentes férreos recuerda usted del ferrocarril. Cuando la 79 se fue abajo, a la Cruz del Diablo. Que el maquinista le decíamos el bogotano. En la Cruz del Diablo paró las patas, la máquina, y al jogonero lo tiró al lado allá. Un fue. Y el maquinista lo mató. No sabe por qué fue La ese, 79. no sabe por qué fue ese accidente. No se sabe. Ese me tocó. Me tocó otro entre Virginias y Pavas. Volcamiento. Como 3 o 4 carros que quedaron acostados. Y la máquina no me cayó. ¿Le quedaron velocidad al tren o qué? ¿Sabes qué sería? El incendio del túnel, ¿qué recuerda usted de ese? No, ya estaba yo en la segunda. No le tocó. En eso, yo tenía un amiguito muy amigo mío, un frenero de Caldas. Era muy amigo mío. Él me decía papi, a mí. Papi, ¿te acuerdas? Sí. Papi, ¿te acuerdas? Sí. Estaba haciendo el último viaje ya para jubilarse. Y bajó a ver río. Y al regreso se quemó en el túnel. Pero eso le digo una cosa. Eso por culpa de los ferroviarios. Porque si la máquina sigue, sale afuera y apagan el incendio. Pero empezaron fue a parar y más fuerza les cogió. Afuera tenían aire y todo, agua o lo que fuera en Santiago. Apagaron. Quedaron todos cenizados. Don Luis, quisiera contar algo más a este recuerdo. ¿Qué le gustaría contar? El trencito que había todos los días de Medellín, Barbosa, Barbosa, Medellín. ¿Usted no lo conoció? No, no lo conocí. El trencito. Todos los días. Y todos los días salía Medellín, Caldas. Caldas, Medellín. Y el otro, Barbosa, Medellín. Medellín, Barbosa, porque traían los trabajadores y los estudiantes a Medellín. Le decíamos, ay, hombre, el estudiante, el tren, nosotros mantenemos esos coches, los, donde van las ruedas, ¿cómo es que llaman? Truques. ¿Ah? Truques. Los troques. Los manteníamos muy engrasaditos y bonitos y los carros los mantenemos aseados. Don Luis, para usted, al acabarse el ferrocarril, que lo lamentamos todos, para usted también, ¿qué significó eso, que se haya acabado el ferrocarril? Ah, María, hombre. Vea, hombre, es que como usted ve que este país lo manda la política, lo mandan los políticos. Los políticos, los altos políticos acabaron con el ferrocarril. Empezaron a comprar carros, tratomulas. Y despachaban la carga en ese uno mandaban por ferrocarril. Y eso acabó el ferrocarril. Para que sepa. Los altos políticos. Don Luis, yo le agradezco mucho este ratico, esta charla. Muchas gracias a usted, don Germán, por esta charla. A usted, don Luis, muy amable. Cualquier momento nos volveremos a sentar a conversar y a tomarnos un tintico. Con gusto volvemos a hablar.